vida, no puedo. Las cosas que me pasan no las entiendo. ¿Y la pasión? ¿Dónde está? ¿Y el fervor? ¿Dónde está? ¿Y el gozo? ¿Dónde se quedó? No lo dejes en casa. Llévatelo contigo. Sácalo. Cuando sales, cada día, cada momento. Porque esa pasión, ese ardor, ese amor por Dios es lo que nos va a hacer que resplandezca nuestro rostro. Él va a hacer que la gente pregunte, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? ¿Por qué tú siempre? A mí me dicen, ¿por qué tú siempre estás riendo? No es porque tengo un rictus ya marcado para la sonrisa. No, ni me enseñaron a sonreírse. Sino porque tengo alegría en mi corazón. ¿Cuál es la alegría que yo tengo? Es el perdón de mis pecados. Dice, cuando la lotería, ¡ay, que te va a sacar la lotería! Pero si yo ya me saqué la lotería. A mí Cristo me escogió. Y me apartó. Me eligió. Me separó. Para vivir con Él por la eternidad. No es un lujo. No es una honra. Amén. No es una bendición. Amén. Es lo mejor que me ha pasado. Gloria a Dios. Eso tenemos que contar con nuestra vida. Que lo mejor que nos ha pasado es encontrarnos con nuestro Salvador. Amén. Dice, gozosos en la esperanza. Mientras que esperamos, claro que a veces se nos hace largo, hermanos, es verdad. A veces pasan los años y cuando nos vamos volviendo ancianos y ancianas, mayores, tenemos algunos por tardanza, ¿no? Cuando Cristo viene. Ay, ¿por qué tardas tanto, Señor, en venir, no? Yo ya quisiera estar contigo, ya quisiera estar libre de este cuerpo de muerte, ¿no? Con tantos achaques y sentir frío, calor y todo lo demás. Pero mientras que estamos esperando, tenemos que tener gozo. Regocijarnos siempre, pase lo que pase. Sufridos en la tribulación. Oh, ¿cómo? Yo creí que el Evangelio era color de rosa, que venía todo, venía una varita mágica y todo te iba a salir perfecto. No. Podemos tener dolor, podemos tener dificultades, tenemos pruebas, tenemos lucha, tribulaciones. ¿Para qué es esto? Para que dependamos enteramente de Dios. Para que en todo momento estemos óptimamente bien, excelentemente bien. O atribulados, siempre estemos gozosos y dándole gracias a Dios por todo, porque todo conforma un propósito. Su propósito en mí, su propósito en ti, en cada uno de nosotros. Constantes en la oración. Yo siempre digo que la gente me dice a mí, ay, ora mucho por mí. Yo no entiendo esa frase de orar mucho. Porque yo creo que nosotros, si estamos hablando con Dios todo el tiempo, pensando, recordando lo que Dios nos enseña, queriendo hacer lo que Dios nos indica, yo creo que estamos orando. Si estamos alabando al Señor, ¿qué dice? Hay veces que no lo podemos hacer en voz alta, porque hay otras personas o porque hay lugares donde no se puede, lo hacemos en nuestro corazón, en nuestra mente. Dice, alabad al Señor en vuestros corazones. O sea, constante. ¿Qué es ser constante? No de vez en cuando, sino constantemente, buscando y orando, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad,
Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. ¿Verdad que cuando dicen mal de nosotros, o nos maldicen, ¿verdad? Que se nos viene el pensamiento, se nos viene la idea de ¿y a ti qué te pasa? No. Pero allí, que lo frenemos y digamos, nosotros hemos sido llamados para bendición y para bendecir. Que Dios nos ayude a bendecir, aún a los que nos maldicen, aún a los que no nos quieren, aún a los que hablan mal de nosotros, pero que sea mintiendo, cuidado, porque si hablan de nosotros como de malhechores, y es verdad, pues ya está, es verdad, pero si hablan de nosotros mintiendo, grande es nuestro galardón en los cielos, dice el Señor, ¿verdad? Amén. Bendiciendo, no maldigáis, es decir, que nosotros no tenemos que maldecir. O sea, es terminante, es una frase que no da lugar ni siquiera a pensar en maldecir a alguien. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Esto también es un buen principio de Dios en la iglesia, porque cada uno de nosotros tiene una vida en particular y no nos pasan las mismas cosas. ¿Por qué? Porque es parte de nuestro crecimiento, y es parte del entorno en que vivimos, incluso del país donde vivimos. Entonces, si alguien está de duelo o llora porque se duele o porque está pasando una grave dificultad, que nosotros podamos ayudarle, consolarle y llorar, tener empatía con aquellos que están llorando, que están sufriendo. Y si está gozoso y está de fiesta, que es lo que más nos gusta, la fiesta, pues estar de fiesta y gozándonos con los que están de fiesta, ¿sí? Sea la situación o el momento que sea que nos toque vivir, que nosotros estemos con todo nuestro ser y nuestra intención allí. Dice, unánimes entre vosotros. ¿Qué es unánimes? De un mismo ánimo, de un mismo sentir, en unidad. Pero yo hablaba con nuestro hermano Perulo, le decía, no es lo mismo unión que unidad. Entonces, me decía, claro, porque él es sueco, entonces muy bien el castellano no lo maneja en algunos términos, en algunas palabras. Entonces, unión, por ejemplo, la Unión Europea, hay una unión de países, pero eso no quiere decir que estén en unidad, porque hay una discrepancia y últimamente ni hablar del tema, ¿no? Pero unidad es eso, ser uno, estar en la misma, en el mismo sentimiento, en el mismo pensamiento, en el mismo deseo. Viene, la palabra está compuesta de uno y alma o ánima. Entonces, unánimes, que nuestra alma estén unidas. Amén. Estemos unidos, que el Espíritu Santo de Dios nos una. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. Con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Esto es muy tremendo, porque en este tiempo hay mucha gente que se la da de erudita, que se la da de sabios, sabiendo le digo yo, y creen que lo que ellos saben es, vamos, el no más. Y que lo que están haciendo está bien y se justifican y se buscan argumentos. Y entonces en la Biblia encontramos muchísimos versículos, en los Proverbios sobre todo. Yo le voy a dar algunos. Proverbios 3, 7. Pero los que toman nota. Proverbios 3,
28:11, 30:12. Vamos a ver el Proverbios, capítulo 3:7, este lo vamos a leer. Dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Dios y apártate del mal. El 16:2 dice, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Dios pesa los espíritus. Por eso es que el apóstol Pablo decía, a ver, que nuestra vida sea agradable a Dios y que nosotros busquemos la agradable y perfecta voluntad de Dios. A ver, que no diga yo, qué bien que lo estoy haciendo, qué bien que me estoy portando, qué bien que está todo. No. Es Dios, el Espíritu Santo de Dios, el que me tiene que decir a mí, hija, lo has hecho bien. Hija, estás aprobada. O hija, vas a tener que repetir el examen porque no has aprobado. El Proverbio 21:2 dice, aquí lo dice en singular, todo camino del hombre le parece a él recto, en su propia opinión, pero Dios pesa los corazones. El 26:5 dice, responde al necio como se merece, para que no se estime sabio en su propia opinión. Hay veces que hay que responder y otras veces que hay que callar, porque a veces la necedad es tan grande de la otra persona que se cree sabio en su propia opinión que mejor es callar. El 26:16 dice, el perezoso es más sabio en su propia opinión que 7 que sepan aconsejar. Como vemos, este no es un tema que Dios se toma a la ligera, sino que es un tema que tiene mucho para mirar y para revisar. El hombre rico, también, los ricos que se creen que ellos son, vamos, una maravilla, son lo mejor, pero los pobres, dice que lo escudriñan, lo miran, miran ¿qué dice este hombre? Y también el Proverbio 30:12 dice, hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Díganme que no estamos viviendo en una generación que se permite hacer cosas abominables, desagradables a Dios, contrarias y contra la naturaleza que Dios ha formado, el diseño de Dios, y creen que lo están haciendo maravillosamente bien. Pero ¿qué me va a decir a mí lo que yo haga? Si yo soy dueña de hacer lo que yo quiero, lo que me apetece. ¿Verdad? Estamos en un tiempo donde toda la generación, la mayoría de la generación de jóvenes, creen que son sabios en su propia opinión. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga, que Dios nos enseñe a poder con amor exhortar y animar a nuestros jóvenes para que no se crean limpios en su propia opinión, sino para que se dejen lavar por la sangre de Jesucristo cada día, cada momento. Amén. Y que nosotros también estemos rogando por ellos, intercediendo por los jóvenes, por esta generación, para que sean limpios. Ustedes en casa seguirán leyendo lo que termina en el 12 y del 13. Y en otro momento lo compartiremos, porque verdaderamente, así como tenemos derechos, porque todas las promesas de Dios son los derechos que tenemos como hijos e hijas de Dios en este nuevo gobierno, así también tenemos deberes. Amén. Amén.
Señor, te damos muchísimas gracias, Padre amado. ¿Verdad? ¿Verdad que esa es la esperanza que nos alienta? Yo siempre digo, Esa es la promesa del Señor. gracias a Dios, que nos espera cielo nuevo y tierra nueva y todas cosas nuevas, porque yo más de lo mismo no quiero. Aunque estoy muy satisfecha, soy muy feliz, gracias al Señor, pero más de lo mismo en esta tierra no quiero. Cielo nuevo y tierra nueva. Y nos esperanzamos en la vida que tendremos en el cielo. Pero primero, nosotros tenemos que entrar, tenemos que ver y tenemos que vivir en el reino de Dios aquí en la tierra. Amén. Amén. Porque si no vemos el reino de Dios, no podemos entrar en el reino de Dios. Y después que vemos y entramos, tenemos que vivir en el reino de Dios. Vivir conforme al gobierno de Dios. El tiempo en que estemos en este cuerpo, porque todos tenemos un estuche, ¿o no? Unos más lindos que otros. Todas tenemos un estuche, que este estuche está hecho de barro, ¿verdad? Y nosotros lo acicalamos, lo arreglamos, ¿verdad? Lo alimentamos, lo cuidamos. Pero es el tiempo que Dios disponga que nosotros vamos a vivir sobre esta tierra, lo que vamos a hacer, cómo decidimos nosotros vivir, es lo que va a hacer el cambio en nuestras vidas. Entonces, por eso yo, esta noche, quiero que compartamos, quiero que el Espíritu Santo nos hable sobre Romanos capítulo 12. Y si en su Biblia, la Biblia en Reina Valera, va a encontrar que dice Romanos capítulo 12. Y va a encontrar que dice deberes cristianos. Yo el otro día conversando con mi esposo le decía, nosotros, los creyentes, los hijos y las hijas de Dios, la iglesia del Dios vivo, ha permitido que otro grupo de gente se llamen también cristianos. Pero no era así en el principio, ¿verdad que no? En el principio se llamaban los del camino. Los que seguían el camino que llevaba al cielo, a la eternidad. Y hoy en día la gente se confunde. Dice, ¿cómo? ¿No son cristianos? ¿No dicen lo mismo? ¿No creen? ¿No tienen muchas cosas en común parecidas? Y yo siempre les digo, quizá dicen lo mismo, pero no hacen lo mismo. Tenemos que convivir los unos con los otros. Tenemos que amarnos los unos a los otros. Tenemos que dejarnos transformar por el amor de Dios. Entrar en el gobierno de Dios para que Dios gobierne nuestras vidas. Entonces, vamos a ir leyendo porque tiene muchísimo para sacar. Yo sé que ustedes todos los días leen un poquito, pero hoy vamos a mirar un poquito más detenidamente. Romanos 12. Desde el principio. Desde el principio. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os
la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ustedes han notado que en el primero y en el segundo versículo está hablando de agradar a Dios. ¿Y qué queremos hacer nosotros los seres humanos? Agradarnos a nosotros. Si tenemos una pareja, agradar a la pareja. Si vivimos en un entorno y tenemos amigos o amigas, agradar a los amigos o amigas. ¿Verdad que buscamos estas cosas? Y acá el Espíritu Santo le está dictando al apóstol Pablo y escribe, dice: yo les ruego, hermanos, les pido por favor, les ruego por las misericordias de Dios. ¿Cuántas veces hemos oído por el amor de Dios? ¿Cómo haces eso? Por el amor de Dios. ¿Cómo es? ¿No? Acá Pablo dice, por el amor de Dios, por las misericordias de Dios, yo les pido por favor que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. ¿Cómo? Para servir al Señor hay que sacrificarse. Pues sí, y crucificarse juntamente con Cristo. Porque esta carne, porque este cuerpo, porque las personas queremos demasiadas cosas para nosotros. Y estamos muy mal acostumbrados. Y estamos muy viciados a lo más cómodo, a lo más bonito, a lo más rápido y un montón de cosas. Y esto hace que no estemos en la sintonía correcta con Dios, centrados en buscar la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Dice que esto es un culto. En el idioma evangélico, los evangélicos usamos mucho que venimos a rendir culto a Dios cuando hacemos las reuniones. Cuando nos reunimos, venimos a dar culto a Dios. Y esto es bueno, porque Dios merece la adoración. Merece que nosotros tributemos toda la gloria, toda la honra y la alabanza. Porque Él es el creador. Él es el hacedor. Él es el dueño del universo. Él es Dios. Pero nosotros con nuestro entendimiento tenemos que esforzarnos. En esta noche, que es una noche fría, tenemos que esforzarnos, abrigarnos bien y salir a reunirnos, porque cuando nos reunimos, Dios, Cristo, está aquí con nosotros. Entonces es un sacrificio. Pero si nosotros no tenemos renovada la mente, nuestro entendimiento, para entender que esto es lo mejor, lo más provechoso, seguro que vamos a hacer otra cosa. ¿Qué nos interesa? Quedamos en televisión, haciendo cosas, en estufita, ¿no? Entonces es un sacrificio, pero tiene que ser un sacrificio vivo, es decir, que no nos tenemos que mortificar por ese sacrificio, sino tiene que ser agradable. Nos tiene que agradar a nosotros nos tiene que deleitar, rendirle culto a Dios, sacrificarnos para estar juntos, porque cuando estamos juntos, los hermanos, los hijos y las hijas de Dios, ¿qué dice la palabra de Dios? Que la sangre de Jesucristo nos limpia de nuestros pecados. ¿Amén? ¿Y qué más hay
dada, estaba hablando acá el apóstol Pablo, todo lo que nosotros tenemos es por gracia. Todo lo que recibimos es por gracia. No tenemos nada, ninguno, por muy estudioso que sea, por una celebridad muy grande que sea, por muchos talentos que tenga, no es nada. Eso es por la gracia de Dios, por el regalo de Dios, porque a Él le ha placido, porque Él ha querido apartarnos con un propósito, con una misión. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. A ver, yo tengo lo que tengo por la gracia de Dios. Amén. Pero no soy lo que era por la gracia de Dios. Amén. Y entonces tengo que pensar de mí, ¿de dónde me sacó el Señor? ¿Qué cosas malas hacía yo? ¿Cuánto pecado practicaba? ¿Qué lejos estaba de Dios? Era enemiga de Dios. Tuve que pasar por la cruz de Cristo para reconciliarme con Dios. Entonces tengo que pensar con cordura hoy que sí soy lavada por la sangre de Jesucristo, perdonada por el sacrificio de Jesucristo, redimida, comprada por la sangre de Jesucristo, hija de Dios. Entonces ahora Dios me ha dignificado, porque me ha comprado y me ha hecho nueva criatura, y tengo que andar en novedad de vida. Entonces yo tengo que pensar de mí con cordura, y cada uno de nosotros tenemos que pensar de nosotros mismos con cordura. No que soy más ni mejor o yo porque yo soy. No. Yo soy en este momento lo que soy por la gracia de Dios. Amén. Dice, sino que piensen así con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Todos tenemos fe para salvarnos, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero luego Dios da dones de fe, y hay una medida de fe, y nuestra fe viene, ¿por qué viene? Por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y nuestra fe se acrecienta cuando vamos viendo la obra de Dios y cuando vamos creciendo en el conocimiento de nuestro Dios. Porque cuanto más le conocemos, más sabemos que Él lo puede todo, que no hay nada que sea difícil para Él ni imposible. Entonces estamos seguros en Él. Amén. Amén. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, está hablando de la iglesia, ¿verdad? Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones. ¿Qué son los dones? Son regalos. Son regalos de Dios que nos capacita y nos habilita para ministrarnos unos a los otros y para ministrar a Dios. Amén. Amén. Para edificarnos, para bendecirnos. Según la gracia, nuevamente, todo es por gracia que nos es dada. Y entonces, aquí dice algunos, si es de profecía, úsese conforme a la medida de fe. O si de servicio, en servir. En este tiempo hay poca gente que sirve, pero bueno, ya levantará el Señor más. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad.
el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría, no con pesar. El amor sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. ¿Qué quiere decir fraternal? De hermanos, de familia, con un amor que se interesan los unos por los otros, que se preocupan y se ocupan los unos de los otros, que se atienden, que oran los unos por los otros. Porque nosotros tenemos un papá, un mismo Padre. ¿Y qué dice la palabra que es nuestro Padre? Es amor. Él es el amor, no que contiene amor, no que practica amor, sino es amor. Por tanto, Él ha derramado de su amor en nuestros corazones. Porque si no, nosotros nos sería muy difícil amarnos los unos a los otros. Porque la mayoría de las personas aman a los que le aman, ¿no? Si no le aman, pues. Pero nosotros tenemos que amar, y muchísimo más a los hermanos. ¿Qué más dice? Prefiriéndoos. En cuanto a honra, unos a los otros. Prefiriéndoos los unos a los otros. Es decir, honrándonos, considerándonos, respetándonos, ¿verdad? Los unos a los otros y los otros a los unos. Bendito y alabado sea el Señor. Que el amor sea sin fingimiento. Cuando el amor de Dios abunda en nuestro corazón, sale, solo brota. O sea, no hay que esforzarse, no hay que forzarlo. Sale. El amor sea sin fingimiento, dice, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Muchas veces nos deslizamos, sutilmente el diablo nos lleva a su terreno y no aborrecemos del todo el mal, ¿no? Que Dios nos ayude a aborrecerlo de verdad. O sea, aborrecer es tenerlo, pero en nada, en poco, en basura. No sirve lo malo. Odiarlo y seguir lo bueno. ¿Qué dice? ¿Quién tiene que hacer esto? Cada uno de nosotros, ¿no es verdad? Que requiere esfuerzo de nosotros. Por eso decía al principio, sacrificio vivo. Cada uno de nosotros que nos sometamos a estos consejos. Porque si bien cuando nosotros entramos en el reino de Dios, nosotros pasamos a pertenecer al gobierno de Dios, somos ciudadanos del reino de Dios. Mientras que vivimos aquí en el cuerpo, tenemos que desarrollarnos, tenemos que dejar que el espíritu crezca y se vaya preparando para vivir por la eternidad en el reino de Dios. Nosotros nos tenemos que ir preparando. Pero si nosotros no desechamos los deseos de la carne, el espíritu